YouTube y a los oyentes del podcast La Nébula Informativa. Como ya saben, en esta sección estamos desmembrando y hablando acerca de lo que es el Seminario Fénix, el cual el expositor es Brian Tracy, y en el día de hoy vamos a hablar del tercer módulo, que justamente es cómo liberar el potencial humano, liberando potencial. Bien, perfecto. En este capítulo, en este módulo, nos dicen y nos hablan de muchos conceptos, los cuales nos permiten ver la forma en la que nosotros vemos las cosas, la percepción de uno mismo y entender el valor de cada uno, es decir, este potencial que nosotros tenemos para crecer. Nos dan un ejemplo muy simple, muy sencillo, y es entender el hecho de que una persona no se puede medir que sea mejor que otra como tal. ¿Por qué? Si nosotros hacemos eso, vamos a encontrar diferencias en muchos ejemplos. Uno que nos dan es los salarios. Si una persona gana 25,000 y otra gana 50,000 o algo del estilo, no significa que sea 2 veces mejor. O no significa que uno que gana 25,000 y el otro 250,000 va a terminar siendo muchísimo mayor o de alguna manera muchísimo mejor que la primera. Realmente no, tienen el mismo valor. Sin embargo, hay ciertos factores que influyen. Y de ahí sale o se deriva una fórmula que nos habla sobre el potencial humano. La fórmula en sí son los atributos con los que nacen, los que nosotros tenemos desde nacimiento, los que se nos ven luego que empezamos a tener, ya sea dibujo, ya sea canto, ya sea observación, matemáticas, lo que sea. Realmente todo lo tenemos y es con lo que nosotros nacemos. Eso lo multiplicamos, según la fórmula que nos dan, por los adquiridos, es decir, cosas que vamos desarrollando con el tiempo. Y finalmente, por la actitud que nosotros presentamos ante nuestra vida, ante nuestras situaciones, todo lo que nos ocurre. Esta parte de la actitud, sobre todo, determina en un 85% si nosotros vamos a lograr un éxito o vamos a fracasar, porque dependerá mucho de si nosotros tenemos una actitud positiva o una actitud negativa, el cómo vamos a tomar las cosas, cómo las vamos a enfrentar, cómo vamos a solucionar los problemas, porque es muy diferente ver solo los problemas a encontrar la solución de los problemas. Es una mentalidad bastante diferente y eso es lo que determina mucho el que si tengas éxito o no tengas éxito. También dentro de la actitud entra demasiado la autoestima, porque lo que nosotros reflejamos es el cómo estamos nosotros internamente, y lo que nosotros tenemos en el interior pues va a determinar lo que pasa en el exterior. Exactamente, y ahí es donde pasamos al siguiente punto que se nos muestra, hablando sobre lo que es este módulo, que es la actitud. Expresa de alguna forma lo externo, lo vamos a ver como nosotros estemos internamente. Nosotros vamos a ver las cosas de una manera correlacionada a lo que nos esté pasando por dentro. Y bueno, en general este concepto habla muy bien de lo que nos pasa día a día. Si nosotros nos pasa algo bueno, vamos a sentir que el mundo está de maravilla y todo se ve bastante bien, pero si nos está yendo mal, probablemente sintamos que cualquier cosa que nos afecte, pues va a ser en gran medida. Okay, eso es lo que nosotros hablamos al tomar el tema de la actitud. Existe la zona de confort también, que por ejemplo en el potencial humano es algo decepcionante, porque hay estudios que demuestran que no logramos ni siquiera un 10% del potencial que nosotros tenemos. O sea, una persona que logre el 10% ya es una persona que ha logrado bastante, porque en realidad el porcentaje es mucho menor. Pero digamos que quizás estamos en un 2%, pues nosotros vamos a trabajar hasta alcanzar esa zona de confort o el ideal que nosotros queremos. Pero lo que buscamos nosotros con estos videos es cambiar la mentalidad y que no solo llegues a eso, sino que superes ese 10% y quieras más, que llegues a desarrollar tu máximo potencial, que explotes tu última gota de tu alma, tu última gota de sudor hasta que liberes todo, que entregues todo al mundo y a la sociedad. Y pues sí, no, realmente eso es un punto muy interesante, porque la gráfica que nos muestran nos dice claramente que no lo damos todo. O que de alguna manera podemos incluso incrementar y no lo estamos haciendo. Es correcto. Y junto con esta gráfica vemos un concepto global. Ese concepto global es una combinación de varios conceptos propios o de ciertos factores que en promedio o sumándolos vamos aumentando, como quien dice, nuestro porcentaje de potencial humano. El primero de ellos es el ideal propio. El ideal propio pues va a ser lo mejor que nosotros podemos ser.
Y hay un punto muy importante en esta gráfica incluso que vemos, y es que cuando alcanzamos esa zona de confort o llegamos a un cierto nivel de concepto de nosotros mismos, vamos a buscar quedar ahí. Es decir, no importa si estás más abajo, si estás más abajo te vas a esforzar por llegar ahí, pero si estás más arriba de lo que tú crees que mereces, incluso en ese mismo concepto vas a gastar lo suficiente para quedar de nuevo en la parte de abajo. Es decir, sea lo que tengas en mente, es lo que vas a estar ganando. Porque no importa si tu concepto es de $50,000 o $50,000, no importa realmente el punto que sea. Si tú lo sobrepasas, vas a buscar regresar. Si tú te sientes una persona probablemente miserable o una persona positiva, vas a buscar regresar al mismo estado en el que estabas porque es el ideal que tú traes. Justamente hablando de esto, lo voy a retomar de lo que te contaba el video pasado. Las personas que ganan la lotería es un buen ejemplo. Lo ganan por cosas del azar, es muy difícil ganarlo, y mayormente las personas que lo ganan tienen un concepto propio demasiado bajo a comparación de la cantidad que ganan. Entonces, a los 3, 5 años de ganar la lotería, vuelven a su estado, quiebran, gastan todo su dinero, simplemente porque no están preparados para ganar ese dinero. Después pasamos al segundo concepto, que es la autoimagen. La autoimagen es el concepto que tú tienes de ti mismo, es como un retrato, es como tú te ves, es eso básicamente. De ahí pasamos a la autoestima. La autoestima va a ser cómo me siento conmigo mismo, cómo estamos como hermanos, como sea esposo, como novio, como lo que sea que seamos, cómo nos sentimos nosotros, qué tan bien me siento yo conmigo mismo en los ámbitos en los que estoy. Es decir, hay una frase que nos dicen que nos repitamos mucho y que ayuda bastante, que se ve bastante bien en este módulo, y es el repetirnos constantemente, el decirnos, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Entender que esto nos va a ayudar a subir estos puntos y estos conceptos que tanto buscamos. Y esta misma filosofía o este mismo punto, no simplemente podemos decir me agrada la persona, lo podemos moldear a lo que nosotros queramos. Quizás nosotros ya estamos cómodos con nuestra persona, pero quizás queremos ganar más dinero, entonces tenemos que pensar, soy un buen vendedor, o soy bueno relacionándome con la gente, le caigo bien a la gente. Es moldear este concepto a nuestras necesidades para aumentar lo que carecemos y nivelar a lo que ya tenemos bien. Pasando todo este punto, vamos a desmembrar por qué muchas personas tienen miedo al éxito o por qué tienen miedo a intentar algo nuevo. Es importante decir que los primeros 5 años en los que un niño nace y se desarrolla son los 5 años más importantes de su vida, porque son estos los que va a determinar su autoestima, su concepto propio, cómo percibe, cómo son sus familias, sus valores, actitudes, todo esto. Y pues esto es bastante importante porque depende de la familia donde se desarrolle, es como va a determinar siendo el niño. Que ojo, se puede cambiar, pero es muy difícil si naces en un ambiente poco favorable. Y efectivamente esto va a influir bastante en las cosas o ideas que llegue a tener el niño. Es decir, esta crítica destructiva, la crítica que no nos ayuda de nada, no es decirnos solamente las cosas, no es nada más decírtelas o entenderlas, sino que realmente el intentar destruir a una persona, el realmente estar en un ambiente que nos genere todo lo contrario, a liberar el potencial, es decir, a obstruirlo, a ponerle obstáculos innecesarios, va a evitar que una persona pueda ver más allá de lo que tiene y que justamente intente llegar más arriba. Claro. Y hay que ver algo muy importante, que es algo muy noble de los niños y que todos deberíamos actuar como niños en cuestión de cómo piensan. Si se ponen a ver un niño cuando nace, prácticamente los papás tienen que evitar que se mate, dado a que no tienen miedo, no tiene esos impedimentos que tenemos nosotros como adultos. Y esto porque apenas viene a su mundo libre, no sabe lo que es tener temor a algo, no sabe que él lo único que quiere es intentar cosas nuevas y seguir aprendiendo. ¿Por qué desaprendemos esa cosa tan básica con la que nacemos? Por cómo nos relacionamos. Esto es algo que tenemos que hacer en cambio a la educación de cómo somos con nuestros hijos, porque esto determinará mucho si el niño va a ser exitoso o va a ser alguien que va a tener miedo. Una persona hipersensible, que son aquellos que no les puedes decir nada, porque siempre que hay muchos niños que intentan hacer algo nuevo y los castigan, les dicen que no. Entonces todo eso psicológicamente va afectando el subconsciente del niño y cuando va creciendo, pues vaya,
tiene ese miedo y ese temor al fracaso. También este punto pues es muy interesante porque va a estar afectando directamente incluso su futuro. Es Claro. decir, va de alguna manera quedar tan arraigado en el niño que no va a pensar de otra forma y va a ser muy difícil que salga de esto. Entonces, recordar siempre algo que nos dicen, un punto muy clave, que es que se puede olvidar lo que hemos aprendido. Es decir, así como aprendemos las cosas, podemos cambiarlo, de nuevo regresar, moldear, para volver a tener estas aptitudes, esta forma de ser tan natural que nosotros tenemos desde que nacemos. Claro, y es el arte de simplemente seguir con lo que nosotros nacemos. Si nacemos con ello es porque debemos de seguir con ello. Es algo natural, algo instintivo, algo que ha hecho que los humanos progresen a través del tiempo. También es importante decir que existen muchas personas que sienten que como que deben de cumplirle a otras personas, que deben de cumplir o satisfacer las necesidades de los demás, anteponiéndolas ante las suyas. Esto se da porque desde la niñez, cuando son niños, sus padres o con quien estén creciendo, con quien se desarrolla el niño, los condicionan. Por ejemplo, les dicen, si haces esto, no te voy a hablar, no te voy a querer. Quizás lo tomen como en broma, pero esto psicológicamente afecta bastante porque la estás condicionando. Y es muy notorio porque los niños en el momento en que nacen, en el momento que están creciendo, no lo ven como si fuera una broma. Aún no lo entienden y no entienden que pueden distinguir entre discriminar la información. Ellos absorben todo lo que les llegue y condicionarlos de esta manera va a hacer que generen apego, que generen malas ideas y que siempre antepongan a las demás personas antes que ellos. Y eso está muy mal, porque hay que tener una autoestima lo suficientemente grande para considerarse uno mismo que es suficiente y que está bien incluso si está solo. Pero no llegar a ese extremo de decir no voy a trabajar con nadie, no puedo estar con nadie. No es creerse más, es aprender que uno tiene valor y que debe de estar primero que los demás para poder ayudar justamente a los demás. Claro. Y como conclusión de esto, de todo lo que hemos dicho, es importante que para nosotros desarrollar un buen desempeño, maximizar nuestro desempeño, otra vez la autoestima y la actitud mental que nosotros tengamos, que siempre sea positiva. Esto nos va a ayudar bastante a enfrentar cualquier problema que se nos depare en el futuro. Bueno, esto es todo. Este es el módulo 3 de Brian Tracy desmembrado para ustedes. Nos vemos el siguiente viernes, como ya saben, en la Nébula Informativa. Bueno, chao. Gracias.